Santa Abigail, venerada en la tradición cristiana como una de las figuras más nobles y piadosas del Antiguo Testamento, es reconocida como una mujer de gran sabiduría, valentía y fe. Su historia se desarrolla en los tiempos del rey David, cuando Israel aún estaba en proceso de consolidarse como una nación bajo un solo rey. La vida de Abigail es un ejemplo de humildad, generosidad y devoción a Dios, cualidades que la elevaron al nivel de matriarca y santa, admirada por generaciones. Para entender la importancia de Abigail, es crucial situarla en su contexto histórico. Vivió durante el periodo de los jueces, cuando el pueblo de Israel estaba gobernado por líderes tribales y la monarquía apenas comenzaba a tomar forma. Era un tiempo de caos, marcado por luchas internas, guerras con pueblos vecinos y la búsqueda de un liderazgo fuerte. Conozcamos la historia que esconde tu poderoso nombre. En medio de este tumulto, surge la figura de David, un joven pastor ungido por el profeta Samuel para ser el futuro rey de Israel, aunque en ese momento el trono estaba ocupado por el rey Saúl. Abigail era la esposa de un hombre llamado Nabal, un rico terrateniente de la región de Carmel, conocida por su abundancia de pastizales y riquezas. Nabal, cuyo nombre significa necio o insensato, era conocido por su rudeza y avaricia, en contraste con su esposa, quien era alabada por su inteligencia y belleza. El matrimonio entre Abigail y Nabal parece haber sido uno de conveniencia, una unión común en aquellos tiempos, donde las alianzas familiares y económicas prevalecían sobre el amor y la afinidad personal. La historia más famosa de Abigail se encuentra en el primer libro de Samuel, capítulo 25. David, quien en ese momento huía de la persecución del rey Saúl, se encontraba en el desierto de Maón con sus hombres. Durante su estancia, los hombres de David protegieron los rebaños de Nabal de los bandidos y saqueadores que frecuentaban la zona. Cuando llegó el tiempo de la esquila, un momento de gran festividad en la cultura agraria de Israel, David envió mensajeros a Nabal para pedirle provisiones, como agradecimiento por la protección brindada. Nabal, fiel a su naturaleza grosera y desagradecida, rechazó la petición de David con desprecio, insultando al joven líder y negándose a compartir sus bienes. Este acto de desprecio enfureció a David, quien decidió tomar represalias armadas contra Nabal y su casa. Reunió a sus hombres con la intención de destruir a Nabal y apoderarse de sus bienes. Aquí es donde la sabiduría y la valentía de Abigail brillan. Al enterarse de las intenciones de David, Abigail no perdió tiempo. Tomó una generosa cantidad de provisiones, pan, vino, ovejas, grano y tortas de higos, y, sin decirle a su esposo, se apresuró a encontrarse con David antes de que él llegara a su hogar. Abigail entendía las graves consecuencias de un enfrentamiento entre David y Nabal. No solo la vida de su esposo estaba en peligro, sino también la de toda su casa. Además, matar a Nabal habría sido un acto de venganza que mancharía la conciencia de David y su futura realeza. Tomó una generosa cantidad de provisiones, pan, vino, ovejas, grano y tortas. Cuando Abigail se encontró con David, se postró ante él en un gesto de humildad y le pidió perdón por la insolencia de su esposo. Con palabras sabias y persuasivas, apeló a la misericordia de David y le recordó su llamado divino. «El Señor te ha impedido derramar sangre y vengarte por tu propia mano», le dijo, instándolo a no cometer un acto que podría empañar su reputación como el futuro rey de Israel. Abigail reconoció a David como el ungido de Dios y le rogó que no tomara acciones precipitadas. David, al escuchar las palabras de Abigail, se conmovió profundamente. Reconoció en ella no solo una mujer sabia, sino también un instrumento de la providencia divina. Gracias a su intervención, David decidió no llevar a cabo su venganza. Alabó a Dios por enviarle a Abigail y la bendijo por su buen juicio. «Bendito sea el Señor, Dios de Israel, que hoy te ha enviado a mi encuentro», dijo David, reconociendo que ella había salvado su alma de cometer un pecado grave. Cuando Abigail regresó a su hogar, encontró a Nabal celebrando un banquete, completamente ajeno al peligro que había estado tan cerca. Al día siguiente, una vez que Nabal se recuperó de su embriaguez, Abigail le contó lo sucedido. El relato de su esposa lo dejó tan impactado que sufrió un ataque, probablemente un derrame cerebral o un infarto, y quedó paralizado. 10 días después, Nabal murió, y la Biblia deja claro que su muerte fue un juicio de Dios. Después de la muerte de Nabal, David envió a mensajeros a Abigail, pidiéndole que se convirtiera en su esposa.
Abigail aceptó humildemente, y así se convirtió en una de las esposas del futuro rey de Israel. A partir de entonces, Abigail vivió al lado de David, y aunque la Biblia no detalla mucho de su vida posterior, su intervención decisiva en la vida de David dejó una huella imborrable en la historia sagrada. Abigail es recordada como una figura ejemplar de fe y sabiduría. En una época en que las mujeres a menudo eran vistas en roles subordinados, su historia destaca por su capacidad para influir en los eventos de su tiempo de manera decisiva. No solo salvó la vida de su familia, sino que también ayudó a preservar la integridad moral de David, quien más tarde se convertiría en uno de los más grandes reyes de Israel. La vida de Abigail enseña sobre el poder de la intercesión, la importancia de la sabiduría y la humildad, y el valor de la paz sobre la violencia. Su historia es una lección eterna de cómo Dios puede utilizar a personas comunes para cumplir sus propósitos extraordinarios. ¡Feliz día!